Buenos días a todos nuestros participantes que se están uniendo a esta sesión webinar. Universidad Leve les agradece su asistencia. El día de hoy nos acompaña la doctora Margarita Portela Hernández. La doctora Portela se graduó en medicina en el año de 1996 por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Del año 1996 al año 2000 realizó la especialidad en medicina interna en el Hospital General Dr. Manuel G. González. Y debido a su interés por las enfermedades autoinmunes sistémicas, realizó la subespecialidad en reumatología en el Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez. Desde el año 2003 hasta la fecha, la doctora Portela ha desarrollado su práctica clínica institucional en el Departamento de Reumatología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Es integrante y miembro activo del Colegio Mexicano de Reumatología desde el año 2002 hasta la fecha. Cuenta con una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Reumatología y además es integrante del Grupo Latinoamericano de Estudio de la Artritis Reumatoide, GLADAR, así como de GLADEL, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio de Lupus Eritematoso Sistémico, cohortes multicéntricas y multiétnicas de las cuales se han desprendido publicaciones internacionales. El día de hoy, la doctora Portela nos presenta el tema enfermedades del tejido conectivo en hipertensión arterial pulmonar. Las indicaciones para nuestros asistentes son las siguientes. En todo momento van a tener posibilidad de activar su micrófono. En caso de que tuvieran alguna duda, la reservaremos al final de la ponencia. Sean bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono a la doctora Portela. Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación para compartir este tema que sé que es de interés de varias especialidades, incluyendo cardiología, neumología y reumatología. La hipertensión arterial pulmonar es una complicación grave, todos lo sabemos, y justo en el grupo de enfermedades de tejido conectivo puede ser algo catastrófico porque aumenta mucho la mortalidad. Vamos a hablar un poco acerca de la definición, epidemiología, la etiopatogenia, los factores predictores, la importancia del diagnóstico oportuno. En este caso, comentaremos algo acerca del algoritmo DETECT, que es justamente en población con esclerosis sistémica y la necesidad de hacer un tamizaje, un screening correcto para diagnosticar a tiempo esta complicación. También daremos unos minutos para hablar acerca de la importancia de la estratificación de riesgo que tiene cada paciente de muerte y el tratamiento dirigido dependiendo de las características. Finalmente, daremos conclusiones y tiempo para preguntas. Como todos ustedes saben, la hipertensión pulmonar es un grupo de enfermedades que se caracterizan por aumento de la presión arterial pulmonar media por arriba de 20 milímetros de mercurio en reposo y de la resistencia vascular pulmonar por arriba de 3 unidades Wood. Requiere siempre la confirmación diagnóstica hemodinámica. Esta es la última definición que fue establecida en el Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar en Niza en el año 2018, ya que ustedes recordarán que muchos años la definición era de una presión arterial pulmonar media por arriba de 20 milímetros de mercurio en reposo. La nueva definición a partir del 2018 es por arriba de 20 milímetros de mercurio. Las enfermedades del tejido conectivo, sin duda, constituyen una de las principales causas de hipertensión arterial pulmonar y casi en todas las cohortes mundiales ocupan el segundo lugar solamente después de la variedad idiopática. En el registro francés, que incluyó un total de 354 pacientes, el 15% de ellos tenía asociada una enfermedad del tejido conectivo. En el registro REVEAL, que es un registro realmente muy, muy importante de hipertensión pulmonar en muchos centros de Estados Unidos especializados en hipertensión pulmonar, juntaron un total de 2.716 pacientes y 23.9% de ellos tenían
asociada a una enfermedad del tejido conectivo. Sin duda, la hipertensión arterial pulmonar se asocia a varias de las enfermedades que vemos los reumatólogos. Sin embargo, la primera es la esclerosis sistémica, sobre todo en su variedad limitada, aunque también se puede presentar en la variedad difusa de la enfermedad. Tenemos también casos de hipertensión arterial pulmonar en lupus, en enfermedad mixta de tejido conectivo, rara vez en miopatías inflamatorias o en artritis reumatoide o en síndrome de Sjögren. Sin embargo, sí hay casos documentados. Existen algunos síndromes de superposición en donde su espectro de manifestación clínica también incluye a la hipertensión arterial pulmonar. En este estudio de la doctora Chong, Lorinda Chong, que fue publicado en el 2010, ella es una experta en el campo de hipertensión pulmonar y tiene un grupo muy importante de pacientes, un total de 641. Ella documentó que en esta asociación con enfermedades de tejido conectivo, más de 2/3 partes de los casos era asociado con esclerosis sistémica en cualquiera de sus variedades, siendo un porcentaje menor para lupus y para enfermedad mixta de tejido conectivo y un porcentaje mucho menor para el resto de las enfermedades reumáticas autoinmunes. Esta revisión se las recomiendo mucho para quien tenga interés en el campo de hipertensión pulmonar en enfermedades de tejido conectivo. Es una revisión muy, muy bonita que fue publicada en el año 2017 en el Journal Internacional de Enfermedades Reumáticas, y la verdad es que da de alguna manera un concepto muy interesante acerca de cómo se desarrolla esta complicación justamente en nuestros pacientes con enfermedades de tejido conectivo. Sin duda, las dos enfermedades que más se asocian son la esclerosis sistémica y el lupus. Son dos enfermedades que comparten algunos mecanismos patogénicos, pero que también tienen grandes diferencias, sobre todo cuando nos enfocamos a la afección vascular. Recordemos que la esclerosis sistémica suele dar una vasculopatía oclusiva por fibrosis y el lupus eritematoso sistémico comúnmente da procesos inflamatorios vasculares. Esta es otra revisión que les recomiendo, en donde justamente hacen esta diferenciación en cómo se manifiesta y cuáles son los mecanismos patogénicos de la hipertensión pulmonar en la esclerosis sistémica versus la hipertensión pulmonar en lupus eritematoso sistémico. La esclerosis sistémica es una enfermedad multiorgánica caracterizada por inflamación, vasculopatía progresiva y fibrosis tanto en piel como en órganos internos. La afección vascular propicia complicaciones graves como puede ser el fenómeno de Raynaud, las úlceras digitales, la hipertensión arterial pulmonar, la miocardiopatía, sobre todo porque afecta microvasculatura cardíaca, e incluso la crisis renal que cada vez vemos con menor frecuencia. La vasculopatía es la que lleva a la hipertensión arterial pulmonar y el tejido más dañado es el tejido de las arteriolas pulmonares. La vasculopatía pulmonar en esta enfermedad tiene una etiopatogenia muy compleja, en donde existe un desequilibrio entre los factores reguladores del tono vascular, por ejemplo, un desequilibrio entre el óxido nítrico y las prostaciclinas, que tienen un efecto vasodilatador, versus los vasoconstrictores, como por ejemplo la endotelina 1 y el tromboxano A2. Esto también va de la mano con un aumento de estrés oxidativo y un aumento en la producción de matriz extracelular que conduce finalmente a la fibrosis vascular. Este editorial del doctor Mark Humbert, como ustedes saben, es de los expertos mayores de hipertensión pulmonar en el mundo, me parece muy interesante porque incluso él propone que la hipertensión arterial pulmonar pudiera ser una enfermedad autoinmune debido a todos los mecanismos que participan en su génesis, en donde intervienen citocinas proinflamatorias, citocinas profibróticas, un papel importante también de células T y de células B, producción de algunos autoanticuerpos.
Entonces, léanlo también, es en extenso, es muy interesante cómo hacen esta definición y la hipótesis realmente es muy verídica y sabemos que sí, muchas de estas entidades pueden tener un fondo autoinmune. La prevalencia de hipertensión arterial pulmonar en la esclerosis sistémica es muy variable, va desde un 8 hasta un 37% y depende de las diferentes series o cohortes publicadas en la literatura y los métodos diagnósticos utilizados para su detección. Si es solamente ecocardiograma o si es el ecocardiograma con cateterismo cardíaco derecho, que justamente es lo ideal porque es la manera de diagnosticar totalmente la hipertensión arterial pulmonar, es decir, confirmar que existe hipertensión arterial pulmonar. Estas son algunas cohortes en donde marcan una prevalencia de hipertensión arterial pulmonar medido por cateterismo cardíaco derecho en pacientes con esclerosis sistémica, que va esta prevalencia de un 8% en la cohorte francesa hasta un 30%, un 13%, perdón, en la cohorte australiana. Ahora, si nosotros vemos en el tiempo la evolución de la enfermedad, sabemos que la hipertensión arterial pulmonar no es una complicación temprana de la esclerosis sistémica. Habitualmente se presenta después de los 7, 8 años del inicio de los síntomas. Sin embargo, por ejemplo, cuando comparamos con la neumopatía intersticial que ocurre en la esclerosis sistémica, variedad difusa, esta suele ser una complicación mucho más, mucho más temprana, perdón, que lo que ocurre con la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuál es la importancia real de la hipertensión arterial pulmonar en la esclerosis sistémica? Primero, como les decía previamente, es una causa muy importante de morbimortalidad en este grupo de pacientes. Constituye un factor de riesgo independiente para muerte. Es la causa número 1 o a veces en algunas series la causa número 2 de muerte versus la neumopatía intersticial. Ahí están compitiendo estas dos complicaciones. Y hasta el 50% de los pacientes con esclerosis sistémica mueren en la evolución por hipertensión arterial pulmonar. Y aquí lo graficamos. Vean cómo a través del tiempo las causas de mortalidad han variado. Anteriormente la crisis renal era muy importante como causa de muerte, pero con el advenimiento de los inhibidores de la ECA, esto disminuyó y realmente en la actualidad vemos muy pocos casos de crisis renal. Sin embargo, las complicaciones pulmonares y la hipertensión arterial pulmonar toman aquí un papel importante como causa de muerte en las últimas décadas. Los desenlaces son catastróficos. El paciente pierde capacidad funcional, pierde calidad de vida, pierde años de supervivencia. Lamentablemente, muchos de los síntomas se dan hasta que el paciente esté en falla cardíaca derecha. Entonces, la sintomatología no siempre ayuda, porque al principio son síntomas inespecíficos o incluso subclínicos. Ya cuando el paciente tiene disnea de esfuerzo, tos seca, dolor torácico, fatiga, es que ya existe una sobrecarga importante de ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca derecha. Y aquí, en realidad, muchos de los pacientes se diagnostican ya cuando están en un riesgo intermedio de muerte. Entonces, qué lástima que lleguemos en este momento donde ahí el papel que tiene la terapeuta no es tan intensa como cuando se puede captar al paciente en un periodo de bajo riesgo. Los factores predictores para hipertensión arterial pulmonar en esclerosis sistémica son varios. Por ejemplo, larga evolución de la enfermedad, estamos hablando de más de 8 o 9 años, edad avanzada al momento del diagnóstico, telangiectasias cutáneas múltiples, incluso hay una variedad de telangiectasias que se llaman pseudotumorales por el tamaño, que son de más de 5 milímetros, y más aún cuando se hacen confluentes, este es un factor predictor más de hipertensión arterial pulmonar.
El fenómeno de Raynaud y las úlceras digitales, al ser una expresión más de vasculopatía, también pueden predecir que ese paciente puede desarrollar o ya tiene hipertensión arterial pulmonar. Serológicamente, los anticuerpos anticentrómero también son predictores de HP y las pruebas de funcionamiento pulmonar con una disminución de la capacidad de difusión del monóxido de carbono por abajo del 60%. Este estudio que me encontré es bien interesante porque ellos hacen una medición exacta del tipo de telangiectasias y del tamaño de las telangiectasias, y esto lo correlacionan con hallazgos ecocardiográficos y hemodinámicos de hipertensión arterial pulmonar. Entre más cantidad y más tamaño de telangiectasias, el paciente tiene más riesgo de hipertensión arterial pulmonar. Ahora, si nos vamos al campo del lupus eritematoso sistémico, sí hay algunas diferencias que son importantes de mencionar. También es muy interesante y lleva de la mano para saber exactamente cómo podemos de alguna manera diferenciar y dar opciones de tratamiento en este grupo de pacientes. En el lupus, ¿qué sabemos realmente de la hipertensión arterial pulmonar? Bueno, la prevalencia realmente es menor que lo que vemos en esclerosis sistémica. Lo máximo que encontré en la literatura fue un 5% medido por cateterismo cardíaco derecho. La vasculitis pulmonar puede ser una causa subyacente en el contexto patogénico de esta complicación en lupus. Un porcentaje de pacientes incluso responden al tratamiento inmunosupresor sin necesidad de tratamiento específico o dirigido para hipertensión arterial pulmonar. Hay una diferencia muy importante con la esclerosis sistémica. Es importante también en lupus buscar otras causas de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen síndrome antifosfolípido asociado o secundario y que tienen tromboembolia pulmonar crónica recurrente, pues van a ser pulmonar del grupo 4. O pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, pues obviamente pueden generar hipertensión pulmonar del grupo 3. O aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía con insuficiencia cardíaca, puede generar una hipertensión pulmonar del grupo 2. Esto también puede ocurrir en esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica no siempre va a dar solamente hipertensión arterial pulmonar, puede dar otras variedades de hipertensión pulmonar. Ahora, en lupus, aun cuando la patogenia es poco clara, se sabe que la disfunción endotelial juega un papel muy importante, en donde existen depósitos de complejos inmunes y fracciones de complemento como C3 y C1q, y aumento de citocinas con un perfil proinflamatorio y o profibrótico a nivel de la vasculatura pulmonar. Esto tiene implicaciones terapéuticas. ¿Por qué? Porque finalmente, si nosotros damos un tratamiento inmunosupresor, porque creemos que el contexto es vasculitis pulmonar, en este caso los pacientes suelen mejorar de forma importante. Entonces hay algunos estudios, por ejemplo, con pulsos de ciclofosfática en pacientes que tienen lupus y que tienen hipertensión arterial pulmonar, y que se ha visto que ese tratamiento puede llevar a buenos desenlaces, incluso a resolución de la hipertensión arterial pulmonar. Esta es la diferencia justamente con la esclerosis sistémica, en donde ahí no actúan adecuadamente los inmunosupresores, porque habitualmente en esclerosis sistémica lo que predomina es la fibrosis vascular. Ahora, si ustedes revisan en la literatura, realmente el screening o tamizaje de HP en enfermedades del tejido conectivo está solamente bien caracterizada en esclerosis sistémica y no en otras enfermedades, probablemente por la baja prevalencia. ¿Qué modalidades de tamizaje de HP existen en pacientes con esclerosis sistémica? Obviamente la ecocardiografía transtorácica, las pruebas de función pulmonar, incluyendo DLCO, algunos biomarcadores como el ProBNP, y obviamente en aquellos pacientes que tengan algunos datos sugerentes de HP por esas otras modalidades, se deben de llevar a cateterismo cardíaco derecho.
Existen algunos algoritmos de detección, como por ejemplo este que es especial para esclerosis sistémica y que se publicó en el año 2013, que es el algoritmo DETECT, y también las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y de Enfermedades Respiratorias, que en el 2009 también dan algunas sugerencias con relación a HAP en enfermedades de tejido conectivo. Y el grupo australiano también hizo una publicación en el 2015 con sus recomendaciones de screening en este tipo de población. El algoritmo DETECT, yo les podría decir que es muy interesante porque es un constructo de tamizaje para detectar justamente de forma temprana esta complicación en pacientes con esclerosis sistémica. El impacto del tamizaje en la supervivencia es mucho. Por ejemplo, aquí el doctor Mark Humbert hizo una diferencia de qué pasaba cuando solo hacemos una evaluación clínica habitual a través del tiempo, y vean aquí como si no buscamos intencionadamente esta complicación, el pronóstico es malísimo, la supervivencia es mucha a través de los años, a diferencia de cuando se hace un tamizaje, por ejemplo, un tamizaje anual en pacientes con factores de riesgo, en donde podemos detectar tempranamente esta complicación y obviamente iniciar un tratamiento dirigido para mejorar los desenlaces de morbimortalidad. Esto es sumamente importante. Vean aquí la diferencia a 8 años, en donde existe una supervivencia solamente del 17% cuando hacemos una práctica clínica habitual, y una supervivencia de un 64% de los pacientes cuando utilizamos un tamizaje adecuado para detectar tempranamente la hipertensión arterial pulmonar. El objetivo del algoritmo DETECT fue desarrollar justamente este tamizaje en estos pacientes y minimizar la tasa de error diagnóstico, optimizar el uso de modalidades de detección de hipertensión arterial pulmonar y optimizar la indicación del cateterismo cardíaco derecho. Este fue un estudio internacional, multicéntrico, prospectivo, multidisciplinario, ya que participaron cardiólogos, neumólogos, reumatólogos, epidemiólogos. Entonces es un constructo muy interesante. Se utilizaron los datos demográficos de los pacientes, obviamente una historia clínica completa con un buen examen físico. Se hicieron pruebas de función pulmonar, algunas pruebas de laboratorio, incluyendo niveles de ácido úrico y de ProBNP, electrocardiograma, ecocardiograma transtorácico, y aquí lo interesante es a todos los pacientes se les realizó cateterismo cardíaco derecho. Esta es la inclusión de centros en diferentes países del mundo. El total de pacientes incluidos fueron 488 de más de 60 centros en 18 diferentes países, tanto de Canadá, de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Los criterios de inclusión fueron que los pacientes tuvieran más de 18 años de edad, un diagnóstico definitivo de esclerosis sistémica por los criterios del Colegio Americano de Reumatología, una duración de la enfermedad de más de 3 años a partir del primer síntoma, solamente excluyendo fenómeno de Raynaud, y con DLCO por abajo del 60% del esperado. Los criterios de exclusión fueron que el paciente ya tuviera un diagnóstico previo de hipertensión pulmonar confirmado con cateterismo cardíaco derecho, que ya estuviera utilizando algún tratamiento dirigido para hipertensión arterial pulmonar, que la capacidad vital forzada fuera menor al 40% de la esperada, que tuviera insuficiencia renal, evidencia previa de cardiopatía izquierda clínicamente relevante, o que estuviera embarazada la paciente. Aquí, lo que encontraron en este algoritmo de DETECT es que 19% de los pacientes tuvieron hipertensión arterial pulmonar, 6% tuvieron hipertensión pulmonar del grupo 2 y 6% hipertensión pulmonar del grupo 3.
Cuando hicieron una comparación de aquellos pacientes que resultó por cateterismo que no tenían hipertensión pulmonar versus los pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar, fue que la edad en años era mayor en los que sí tenían hipertensión arterial pulmonar, la duración de la esclerosis sistémica era mayor, la mayoría tenían la variedad limitada de la esclerosis sistémica, tenían una menor cantidad de pasos recorridos en la prueba de la caminata de los 6 minutos. Obviamente había un mayor porcentaje de pacientes que se encontraban en clase funcional 3 o 4 cuando tenían hipertensión arterial pulmonar versus aquellos que que no tenían hipertensión pulmonar, se encontraban más en clase funcional 1 o 2. Obviamente, VLCO era menor en aquellos pacientes con hipertensión arterial pulmonar versus los que no tenían esta complicación. Utilizaron, la verdad, una cantidad de variables impresionante. Fueron 112 variables evaluadas en el total de pacientes, incluyendo 68 características demográficas y clínicas, 13 de pruebas séricas, 3 parámetros electrocardiográficos y 28 parámetros ecocardiográficos. De esta manera hicieron un modelo de regresión en donde seleccionaron las variables clínicamente relevantes y hicieron una selección final de 8 variables. Un poco más de en aquellos pacientes que tenían hipertensión arterial pulmonar corroborada. Entonces, de estas 8 variables, ellos lo que hacen es un algoritmo final con esas 8 variables y las dividen en 2 pasos. El paso 1 incluía 6 variables, que era el radio obtenido entre la capacidad vital forzada y entre VLCO, las telangiectasias presentes o pasadas, la positividad de anticuerpos anticentrómero, el nivel de ProBNP y de ácido úrico y la desviación del eje a la derecha en el electrocardiograma. En el paso 2, obtuvieron sobre todo 2 variables que eran las más asociadas, que eran el área de la aurícula derecha y la velocidad de regurgitación tricuspidia. La velocidad de la regurgitación tricuspidia, esto medido obviamente por ecocardiograma. Entonces se hizo un tipo de calculadora en donde si en el primer paso que incluía a las 6 variables que les he comentado, había un puntaje total mayor a 300, obviamente se ponderaba el nivel de cada una de esas variables y se le daba un puntaje que viene muy bien establecido en diferentes tablas que trae este artículo en extenso. Si el paciente junta más de 300 puntos, debe de llevarse a ecocardiografía. Si el paciente no junta este puntaje, no se deriva a ecocardiografía. En el segundo paso, si el paciente junta un puntaje mayor a 35 a través de los hallazgos ecocardiográficos, se deriva a cateterismo cardíaco derecho para un diagnóstico definitivo de hipertensión arterial pulmonar. Aquí lo importante de resaltar es el rendimiento entre el algoritmo DETECT de 2 pasos y las recomendaciones de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Vean aquí cómo lo más importante es que los errores diagnósticos de HAP se minimizan hasta un 4% con este algoritmo versus los errores diagnósticos que son hasta del 29% utilizando las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Ese yo creo que es el punto más importante de este algoritmo. Entonces, ¿qué podemos decir como conclusiones en esta herramienta de tamizaje? Pues es una herramienta sensible para la detección de HAP en pacientes con esclerosis sistémica, minimiza el número de casos no diagnosticados, identifica de forma más temprana a la hipertensión arterial pulmonar en una población asintomática o con síntomas leves y aborda el uso del cateterismo cardíaco derecho como un recurso diagnóstico en pacientes de alto riesgo. Y esto nos da un equilibrio costo-beneficio. Ahora, el grupo australiano, que es experto en hipertensión arterial,
pulmonar, la verdad es que también da un constructo muy interesante y muy práctico, porque ellos utilizan principalmente los niveles de ProBNP o DLCO, es decir, las pruebas de función respiratoria con DLCO y capacidad vital forzada para sacar este radio. Y de esta manera, si se tiene, por ejemplo, un nivel de ProBNP por arriba de 210 picogramos por mililitro, o si la DLCO es por abajo de 70% del predicto, con un radio entre la capacidad vital forzada entre DLCO por arriba de 1.8, ese paciente debe de ser llevado a cateterismo cardíaco derecho para confirmar si tiene hipertensión arterial pulmonar. Si estos componentes son negativos, entonces el paciente debe de ser monitorizado cada 6 a 12 meses, dependiendo del perfil que tenga cada uno de estos pacientes y sus factores de riesgo asociados para hipertensión arterial pulmonar. Entonces, si nosotros ponemos en esta gráfica a lo que recomienda el grupo australiano, la verdad es que también manejan muy buena sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo versus las otras dos modalidades de tamizaje. Pasando ya a la última parte de la charla, que tiene que ver con el tratamiento actual de la hipertensión arterial pulmonar, sí es importante decir que los avances en el entendimiento de la patogenia han conducido al desarrollo de terapias blanco dirigidas a la vasculatura pulmonar. Estas terapias específicas han demostrado mejoría en los síntomas, han demostrado mejoría de la capacidad funcional y de la calidad de vida, y también supervivencia, que es algo que no se lograba con el tratamiento de hace algunas décadas. Todos sabemos que existen 3 vías en la HP que tienen opciones terapéuticas. Por ejemplo, la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de la prostaciclina. Entonces tenemos ya un grupo de medicamentos, como por ejemplo los antagonistas del receptor de la endotelina 1, como bosentan, macitentan y ambrisentan. Tenemos, a través de la vía del óxido nítrico, a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como sildenafil y tadalafil, y el estimulador de la guanilato ciclasa soluble, el riociguat, que también incide en esta vía del óxido nítrico. Y bueno, los prostanoides como iloprost, epoprostenol, treprostinil y ahora, bueno, Celexipa, que es un poco más cómodo porque es vía oral, ¿no? Entonces, quien lo tiene disponible, quien tiene la experiencia en el manejo con estos medicamentos, realmente puede ofrecer a sus pacientes mejores desenlaces en el tiempo. En este campo sí es importante decir que quien tiene más experiencia son los cardiólogos y los neumólogos. Yo lo comparo mucho con lo que hacemos los reumatólogos para la combinación de fármacos sintéticos en enfermedades reumáticas o incluso la introducción de las terapias biológicas, que ahora tenemos muchísimos mecanismos de acción, ¿no? Y que podemos hacer de alguna manera decisiones perfiladas de tratamiento. Lo mismo existe en el campo de la hipertensión arterial pulmonar. De las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, obvio que ahí dan directrices de tratamiento y de diagnóstico de esta complicación, y algo que a mí me pareció muy interesante es esta propuesta que hacen de la estratificación de riesgo para tomar decisiones terapéuticas en cada uno de los pacientes. Esto lo que conlleva es a un tratamiento basado en la estratificación de riesgo, y es muy conveniente porque la evaluación de riesgo multivariable es la única forma de obtener suficiente información inicial para evaluar el pronóstico del paciente y poder decidir el tratamiento más adecuado y mejorar estos desenlaces de morbimortalidad. Entonces, lo que presentan ellos, en donde ustedes lo conocen como el semáforo, ¿no? En donde un bajo riesgo es cuando el paciente tiene menos de 5% de probabilidad de muerte a un año. El riesgo intermedio es cuando el paciente tiene un riesgo de mortalidad de 5 a 10% en un año.
Y el semáforo rojo completamente es de un alto riesgo cuando el paciente tiene probabilidad de muerte de más del 10% en el lapso de un año. Aquí se toman en cuenta muchos parámetros, por ejemplo, evidencia clínica de falla del ventrículo derecho, progresión de los síntomas, presencia o no de síncope, la clase funcional de la OMS, la prueba de la caminata de los 6 minutos, la prueba del ejercicio cardiopulmonar, niveles de ProBNP, algunos estudios de imagen como puede ser ecocardiograma o resonancia magnética cardíaca, y obviamente los parámetros hemodinámicos obtenidos por cateterismo cardíaco. Las rutina, pues sin duda lo que utilizamos día a día es el ecocardiograma, medir la clase funcional del paciente en cada visita. En algunas ocasiones tenemos la posibilidad de hacerles ProBNP o la prueba de la caminata de los 6 minutos. Y aquí todo esto es importante que lo monitorice también en el tiempo el cardiólogo o el neumólogo experto en hipertensión arterial pulmonar, porque eso es lo que los lleva a considerar la transición de medicamentos. Entre más criterios de bajo riesgo tengamos en ese paciente, obviamente menos eventos de morbimortalidad y una mayor supervivencia. Entonces, siempre en mente debemos de tener que el paciente esté en el semáforo verde, en el menor riesgo posible. Como les decía, la evaluación del riesgo es fundamental para decidir si el paciente requiere solamente monoterapia al inicio o si el paciente requiere una terapia combinada desde el inicio o incluso aquellos pacientes en alto riesgo requieren habitualmente una terapia combinada triple, incluyendo un prostanol. Existen diferentes ensayos clínicos controlados del tratamiento de hipertensión arterial pulmonar, incluyendo población con enfermedades de tejido conectivo. Y anteriormente, si nosotros revisamos esos ensayos, solamente medían, por ejemplo, la prueba de la caminata de los 6 minutos como desenlace principal. En la actualidad se ha mejorado mucho el diseño de estos estudios y se logra tener mejores desenlaces. Por ejemplo, se mide el primer evento de morbimortalidad, que eso es muy, muy importante. Esto se ha hecho, por ejemplo, con el estudio Serafín, con macitentan, o con el estudio Grifón, con Selexipag. Entonces, son estudios mejor diseñados y que nos dan una conclusión interesante acerca de los desenlaces que puede provocar el utilizar o no utilizar este tipo de tratamientos. Esta es la portada del artículo de macitentan en hipertensión arterial pulmonar. Aquí es importante decir que un cardioneumólogo mexicano muy afamado, el doctor Tomás Pulido, fue el investigador principal y obviamente es importante decir que hay población mexicana, incluyendo pacientes con enfermedades de tejido conectivo. Selexipag también ha sido estudiado justo en pacientes con HP y enfermedad de tejido conectivo. Aun cuando estos estudios marcan que la respuesta puede ser un poquito más pobre en aquellos pacientes con enfermedades de tejido conectivo versus hipertensión arterial pulmonar idiopática, la verdad es que los desenlaces sí se mejoran con respecto a pacientes que no reciben estas terapias dirigidas. Nos vamos a pasar a las conclusiones de la charla. Y podemos decir que las enfermedades autoinmunes sistémicas constituyen la segunda causa de hipertensión arterial pulmonar. Esta es una complicación sin duda catastrófica. La etiopatogenia es muy compleja y tiene que ver con varios mecanismos de vasculopatía que pueden variar de una enfermedad a otra. Existen factores predictores que nos deben de alertar para realizar un screening oportuno. El tratamiento específico se debe iniciar idealmente desde etapas tempranas de la enfermedad, justamente para tener un verdadero impacto en los desenlaces clínicos de morbimortalidad. La estratificación de riesgo se debe de realizar de forma inicial y en el seguimiento para normar conductas terapéuticas. Si el paciente puede estar bien con monoterapia o tenemos que llevar a una terapia combinada inicial o secuencial o una terapia triple en casos de gravedad. Y sin duda el equipo multidisciplinario para el
estudio, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes es esencial. Obviamente la comunicación que podamos tener nosotros como reumatólogos con los cardiólogos, con los neumólogos expertos en HP, es ideal para mejorar los desenlaces en nuestros pacientes. Y para terminar, les recuerdo que Paul Klee, que seguramente conocen algo de su obra, fue justamente alguien que padeció de esclerosis sistémica. Paul Klee, un pintor surrealista y expresionista que nació en 1879 en Suiza y murió en 1940 en Alemania, fue perseguido por los nazis. Él padeció esta enfermedad de esclerosis sistémica y le dejó grandes secuelas. Incluso se cree que él pudo haber tenido hipertensión arterial pulmonar. Murió el 29 de junio de 1940 y esta fecha se instituyó como el Día Mundial de la Esclerosis Sistémica, que justamente se celebró en junio pasado. Entonces, su obra es maravillosa. Sí se volvió un poco más triste y más sombría conforme pasaba la evolución de su enfermedad. Entonces, aquí podemos ver en su época más luminosa y ya después su obra a través del tiempo sí fue ensombreciéndose. Entonces, esta es mi última diapositiva y doy, obviamente, paso para preguntas, respuestas, comentarios, diferencias de opinión, lo que ustedes quieran. Adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí la escuchamos, doctora Portela. Ah, perfecto, Carmen. Por favor, si alguien tuviera algún comentario, pregunta. Pues mientras se animan a hacer una pregunta, ya sea por el chat o abrir su micrófono, me gustaría comentarles que, pues, bueno, yo estoy a sus órdenes, soy Carmen Torres, representante de Janssen de México, y pues bueno, yo represento a Macitentan para pacientes con hipertensión pulmonar grupo 1, el cual, pues como comentaba la doctora, es muy importante esta referencia oportuna a inicio de tratamiento temprano. Doctores, pues el poder del tiempo está en sus manos, inician oportunamente con Cependo como terapia fundacional, ya que es el único ERA que ha demostrado evidencia a largo plazo en cuanto a una mejor tasa de sobrevida a los pacientes. A través del estudio Serafín demostró que el 62% de ellos seguía con vida después de 7 años. Y para apoyo, pues precisamente para este diagnóstico oportuno, pongo a su disposición pues pruebas diagnósticas gratuitas, como algunas de las que mencionó la doctora Portela, que es ecocardiograma, NT-proBNP, caminata de los 6 minutos, y las cuales pues yo pongo a su disposición y a las de sus pacientes de manera gratuita, y la única manera o vía de solicitarlas pues es a través de un correo electrónico o mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, lo que más fácil se les haga. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. No sé, doctores, si tienen algún comentario, alguna pregunta a la doctora Portela. Buenos Bueno, pues días. buenos días, sí. ¿Cuál es el futuro en el tratamiento de la esclerosis, doctora? ¿Cuáles son los siguientes proyectos? Ok, bueno, yo sí podría decir que la esclerosis sistémica es la enfermedad reumática autoinmune más difícil de tratar. Yo lo comparo mucho con las opciones que tenemos, por ejemplo, en artritis reumatoide, donde cada vez tenemos más biológicos, sintéticos que funcionan en un grupo importante de pacientes. En esclerosis sistémica, casi todo lo que se prueba falla. Solamente en aquellos pacientes que realmente se les diagnostica a tiempo y se inicia un tratamiento, por ejemplo, con micofenolato, con rituximab, sobre todo cuando tienen afección no solamente cutánea, sino pulmonar, ahí probablemente los desenlaces sean un poco mejores. Pero algunas complicaciones, como por ejemplo la afección del tracto gastrointestinal, es dificilísimo de manejarlo. Existen pacientes que se pueden llevar a trasplante autólogo de médula ósea, sin embargo, ahí las complicaciones en cuanto a infecciones son muy altas
y probablemente no es, digamos, tan beneficioso para todo mundo. Por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar por esclerosis sistémica, ni pensarlo, porque sabemos que per se el pronóstico es malo. Entonces, sí, lamentablemente, aun cuando tenemos guías de recomendaciones de tratamiento en esclerosis sistémica, en donde debemos de empezar con metotrexato, si no funciona podemos ofrecer micofenolato de mofetilo, o podemos ofrecer ciclosporina, o tacrolimus, o rituximab, o en algunas ocasiones ciclofosfamida en pulsos. La verdad, yo sí le podría decir que es la enfermedad en donde nos quedamos con un poquito mal de sabor de boca porque no logramos los objetivos que queremos en los pacientes en cuanto a disminuir la progresión del daño de la enfermedad o mejorar calidad de vida o mejorar capacidad funcional, lamentablemente. En estricto sentido es un diagnóstico temprano, ¿no? Sí, sí es lo que se requiere para que los tratamientos surtan un poquito de mejor respuesta. Sí, correcto. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor. Pues muchas gracias, doctora. El doctor Jesús Rebón del Grupo Cardiológico del Hospital Ángeles Lomas. Pues agradecemos su ilustrativa plática y bueno, quedamos Gracias. pendientes para futuras charlas de este tema tan útil y que aquí en el hospital, bueno, pues se debe de hacer un manejo multidisciplinario, reumatólogos, cardiólogos, neumólogos, internistas que empiecen a captar este tipo de pacientes. Le agradecemos muchísimo, doctora. Al contrario, muchas gracias por todos los que se conectaron. Hasta luego, que tengan buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos. Universidad DEVET agradece su asistencia y damos nuestro reconocimiento a la doctora Margarita Portela y también nuestro más sincero reconocimiento al doctor Jesús Rebón por esta participación. Invitamos a todos nuestros asistentes que estén próximos de nuestras siguientes pláticas. Muchas gracias y buen día.